Poner el tema, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. El texto base dice de la siguiente manera: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Saben? Vamos a leer la parte escritural. Hebreos 3:16. Gloria al Señor. Y si gustan volverse a poner en referencia, sirve que hacemos un poquito de ejercicio. Por favor. Hebreos 3:16. Gracias, príncipe. Estás en todo. Amén. Vamos a leer Hebreos 3:16 al 19. Y posteriormente le voy a estar pidiendo a hermano. Bueno, creo que lo vamos a poder leer todos alternativos. Bueno, vamos a leer solamente Hebreos capítulo 3, verso 16 al 19. Y lo vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así. Todos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Pueden tomar su lugar ahora sí. Gloria al Señor. Si alguien me pudiera acercar los Kleenex, ando un poco gripienta y gracias, hermano Ernesto. Aquí déjamela acá. Gracias. Alabado sea el Señor. Amén. Santo es Dios, aleluya. Como ustedes acaban de leer, habla acerca de quiénes fueron los que provocaron al Señor en el desierto. Amén. Y dice el texto base: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. La vida que Cristo nos ofrece es totalmente diferente de la práctica cotidiana de la ley. Amén. Una de las diferencias está en cuanto a guardar el día de reposo. Mientras que Israel atravesaba a la cumbre, el desierto, mientras que Israel atravesaba el desierto en la cumbre, allá en el monte Sinaí, Jehová de los ejércitos le daba los mandamientos a Moisés con los cuales este pueblo se iba a regir, y dentro de estos mandamientos estaba precisamente el día de reposo, amén, el cual a ellos se les había ordenado guardar el día de reposo. También el Señor les había llamado a sus redimidos a heredar Canaán, amén. Así que aquella tierra era considerada como la tierra que fluía leche y miel. Me llama mucho la atención porque Jehová de los ejércitos los saca de una tierra de esclavitud, pero no los saca nada más a ciegas, los saca bajo una promesa. Les dice: los voy a sacar de aquí y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. A alguien yo le di Deuteronomio 6:11. Se cree que en Canaán habría leche y miel, casas artesonadas, viñas y olivares. ¿Nadie lo tiene? Si alguien lo tiene y le puede dar lectura, solamente para corroborar lo que estoy diciendo acerca de la promesa. ¿Alguien lo tiene? Bueno, vamos adelante. Dice en Deuteronomio 6:11, te conduciré, dice, y casas llenas de todo bien que tú no llenas, y casas, escuche la promesa, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. O sea que les estaba dando una promesa, diciéndoles: te voy a llevar a un lugar en donde hay casas artesonadas que tú no trabajaste, hay pozos que tú no hiciste, pero ahí te voy a llevar yo. Amén. Gloria a Dios. Así que más dice la palabra que por su incredulidad y desobediencia, el Señor al mirar la constante dureza de su corazón, dice la palabra que el Señor juró a los hijos de Israel que no entrarían en su reposo.
y la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. Es triste, mi amado hermano, es triste que muchas veces nosotros, trayendo a la actualidad, lo podemos ver. ¿Cuánta gente no el Señor sacó del mundo, trayéndole una promesa: y te bendeciré y estaré contigo y yo no te voy a desamparar? Lamentablemente en el caminar cristiano, en nuestro caminar, sucede que empezamos a mirar otras cosas, quitamos la mirada del autor y consumador de nuestra salvación y empezamos a mirar por los lados, y eso nos hace empezar a faltarnos la fe. Se nos empieza a endurecer el corazón, y cuando el corazón se empieza a endurecer, es bien difícil que la palabra penetre en nuestro corazón, y al no penetrar la palabra viene la falta de fe. Y lamentablemente gente que un día el Señor los trajo, los alcanzó, no van a llegar a la Canaán celestial, lamentablemente no van a llegar. Me llama mucho la atención que de acuerdo al relato bíblico dice que de los que salieron de Egipto, solo Josué y Caleb, que creyeron, pudieron entrar en el reposo de Dios, en la tierra prometida. Y sabe, me llama mucho la atención pensar que Josué significa la salvación de Dios, la salvación de Jehová. Eso es lo que significa Josué. Y Caleb, que es otro de los que entró, su significado de Caleb significa audaz. Cuando yo me voy a la raíz de estos nombres, lo que yo estoy pensando y me trae a la mente inmediatamente, la palabra del Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Esto quiere decir que muchos quedaron postrados por la incredulidad, por la falta de fe, pero gente como Caleb, audaces, valientes, buscando en el diccionario lo que significaba la palabra audaz, dice que audaz es aquella persona capaz de emprender acciones poco comunes. Y realmente eso es lo que nosotros necesitamos, porque para el mundo lo que nosotros hacemos es locura. Para nosotros muchas veces tenemos que creerle a Dios, yo siempre digo, como locos, como niños. O sea, tírate a creerle y Él no te va a dejar caer. Amén. Entonces muchas veces necesitamos esa audacia. Por eso la palabra del Señor dice que solamente los valientes, aquellos que no se detienen por el qué dirán, porque si los critican, porque si fueron o vinieron, sino que están decididos a todo, este tipo de gente es a la que el Señor le ha prometido y con seguridad van a llegar. Amén. Y vemos que Caleb Caleb y Josué fueron de los que llegaron. Ahora nosotros, en la gracia de Cristo, tanto judíos como gentiles, tenemos la bendición de entrar en el reposo de Dios, el cual ahora no se refiere a un lugar aquí en la tierra, ni tampoco se refiere a un día específico en la semana. Amén, porque ahora ya no está basada nuestra salvación en las obras, sino lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Amén. Cuando nosotros obedecemos el evangelio y descansamos por completo en la gracia que se nos ha dado, entramos en el reposo de Dios. Y hoy a través de este estudio nosotros vamos a tener una mayor comprensión de lo que es entrar realmente al reposo de Dios, que darnos cuenta que nosotros en realidad no necesitamos hacer tantas cosas, porque la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, aunque es cierto que las obras tienen que venir acompañadas por la fe. Yo le digo, Señor, por mi fe yo tengo que ver las obras, porque sin obras entonces, pero no es por las obras. Quiero que nosotros entendamos este concepto. No es por las obras que nos vamos a salvar. Señor, yo alimentaba a niños hambrientos, Señor esto, Señor el otro. No, las obras se van a ver por la fe, porque su palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Esto quiere decir que cuando yo ore, mínimo el que tiene dolor de cabeza se le tiene que quitar, porque ahí está la obra. ¿A causa de qué? De la fe. Amén. Así que entonces, hoy nosotros ya no necesitamos otra cosa más que descansar en la preciosa salvación que a través de la muerte y crucifixión de Jesucristo nos ofrece de una manera gratuita. Amén. Así que cuando
Si nosotros permanecemos obedientes al requerimiento de descansar en Cristo, no solamente hallaremos descanso para nuestras almas, sino la entrada un día a esa herencia incontaminada, la entrada un día a la herencia que el Señor ha preparado. Jesús dijo: voy pues a preparar morada para vosotros. Amén. Y todo aquel que tiene fe en el Señor, tenga la seguridad, tenga la fe, que por la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que nos va a llevar al cielo? La fe. Cuando depositamos nuestra fe en el Señor, la fe es la llave que nos abre las ventanas de los cielos. Amén. Así que para esto nosotros necesitamos creer, tener fe y obedecer, desechando toda incredulidad. Porque por estas razones, como vamos a mirar en nuestro punto número 1, por estas razones fue que el pueblo de Israel no entró en el reposo prometido, por la incredulidad. Amén. Aunque Jehová de los ejércitos había hablado, aunque Jehová de los ejércitos les había dado la promesa, simple y sencillamente ellos al primer cuetazo se les endureció el corazón y empezaron a murmurar: mira, vienen detrás de nosotros y nos van a matar, y para eso nos trajiste. Cuando ellos debieron decir: bueno, el Señor nos sacó, y si nos hace que desaparezcamos aquí para pasarnos del otro lado, Él sabrá lo que tiene que hacer, pero no vamos a no vamos a murmurar. Eso es creerle al Señor. Sin embargo, ellos empezaron a decir: mira, para eso nos trajiste. Entonces vemos que uno de los síntomas de la incredulidad es la murmuración. Cuando nosotros murmuramos es porque no estamos creyéndole al Señor. Amén. Así que hermano Jesús, léame por favor el verso 16 y 17. ¿Tiene su Biblia abierta? Gloria al Señor. Hebreos capítulo 3, versos 16 y 17. Pongamos atención a la palabra. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Amén. Gracias, hermano. Los versos 16 y 17 aquí contienen preguntas de mucho valor para la comprensión del trato de Dios con su pueblo Israel. Y de esto nosotros aprendemos. Ellos, hermanos, lo que hermano Jesús leía, ¿quiénes fueron? ¿No acaso fueron ellos? Amén. Entonces nosotros de aquí aprendemos. Ellos tuvieron, hermanos, el privilegio de contar con la presencia de Dios en el trayecto desde Egipto hasta llegar al desierto, porque los iba a llevar a la tierra que Él les había prometido. Ellos miraron las plagas, ellos miraron la muerte de los primogénitos, ellos miraron cómo el mar se convertía en sangre. Ellos fueron testigos oculares de todos los milagros del Señor. Amén. Ellos vieron milagros extraordinarios, como el que descendiera, el que brotara agua de una manera hermosa y sobrenatural. Aleluya. Debemos nosotros entonces entender, hermanos, yo con esto me quiero detener un poquito. El pueblo miró, fueron testigos oculares de los milagros que Dios estaba haciendo, que Dios estaba llevando a cabo, cuando de una roca, de una manera sobrenatural, porque mis amados hermanos, el agua no salió de un pozo. O sea, ellos no cavaron como que empezó a brotar agua, como para que dijeran, bueno, a lo mejor por aquí abajo había un brazo de río y pues por eso salió agua. El Señor quería llevarse toda la gloria y demostrarle al pueblo que Él estaba en medio de ellos. Amén. Hacía frío y un fuego que los cobijaba. El fuego representa el Espíritu Santo que los acompañaba. La sombra de Jehová que los acompañaba, que los libraba de esos calores tan tremendos. Y ellos mirar que de una peña, de una roca, algo que es, como dicen, sácale agua a una piedra.
imposible. Amén. Sin embargo, Dios lo quiso hacer de esta manera para demostrarles su gloria, su poder y su magnificencia, y para que ellos no se turbaran y supieran el Dios que los estaba conduciendo a la tierra prometida, a la tierra donde fluía leche y miel. Sin embargo, vemos que en el verso 16 dice que después de haber visto todas estas cosas, dice que le provocaron. Cuando nosotros debemos de entender esta realidad, hermanos, cuando nosotros somos bendecidos de una manera similar, se contraen responsabilidades, hermanos. Si yo les pregunto, ¿quién de ustedes no ha visto o no ha experimentado un milagro de Dios? Levante la mano el que me diga, yo nunca he experimentado un milagro de Dios. Levante la mano el que ha experimentado un milagro de Dios. Levántela sin temor. Hay veces que dicen, no, pues yo no. El que estés vivo es un milagro. Sí, amén. El que tus pulmones estén llevándote aire, ese es un milagro, porque no estás pagando ni te estás gloria a Dios. Por eso, ese es un milagro. El que estés con vida, ese es un milagro. Que tengas hijos, ese es un milagro. Mucha gente no tiene la bendición. Todo mundo ha recibido un milagro de parte de Dios. Y cuando recibimos milagros de Dios, nosotros tenemos que ser agradecidos. Y se contrae una responsabilidad con aquel que nos ha bendecido y que ha hecho cosas hermosas en nuestras vidas. Amén. Sin embargo, nosotros vemos que ellos, dice en el verso 16, que después de haber oído, hermanos, porque lo oyeron. Cuando Jehová de los ejércitos allá en el monte Sinaí, dice que se escuchaban truenos y relámpagos y como sonido de trompeta, y era algo bien sobrenatural, al grado que el pueblo allá abajo estaba pero chiquitito, temeroso. ¿Qué le dijeron a Moisés? Sube tú y que el Señor hable a través de ti, porque nosotros nos quedamos aquí, nosotros tenemos miedo. Amén, porque la presencia del Señor era tan fuerte que imponía. Hermanos, lo vieron, lo escucharon, lo sintieron, se alimentaron, hermanos, el maná, probaron la esencia de lo que era comer el maná. Y aún después de todo esto vino la incredulidad, vino la dureza de corazón, y dice la palabra que muchos de ellos empezaron a rebelarse y empezó a haber mucha incredulidad. Dice que le provocaron. Cuando nosotros no tenemos fe, cuando nosotros no obedecemos su palabra, nosotros estamos provocando al Dios viviente. Si algo puedes llevarte en este día, es de que si tú no vives de acuerdo a la voluntad de Dios, abiertamente le estás retando. Hago lo que quiero y es así, hermanos. Es duro, pero es así. Porque su palabra nos manda a que nosotros vivamos en obediencia y que nos sujetemos a su palabra, que caminemos en lo que nos sea posible. Somos humanos, pero el Espíritu Santo está para ayudarnos. Amén. Así que resta de nosotros que nosotros caminemos en fe y en obediencia. Amén. Así que dice el verso 17. Dele lectura, hermano Jesús, por favor. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Amén. Mire, hermanos, no, este no es un hecho aislado. Todos aquellos, hermanos, que estuvieron en la esclavitud, que habían sentido la mano opresora del faraón, toda esa gente, lamentablemente, por incrédulos, no pudieron llegar a la tierra prometida, a la Canaán. ¿Por qué? Porque se les endureció el corazón por la incredulidad, por la falta de fe, porque se rebelaron contra los mandamientos, contra los estatutos. Les había dicho que quería fidelidad, que Él era un Dios santo, que solamente a Él se le tendría que honrar, y ellos hicieron exactamente lo contrario. Éxodo capítulo 17 nos revela la primera rebelión al principio de su peregrinaje, cuando murmuran, cuando empiezan a tener sed. Para esto nos trajiste, y mira, hermanos, cuidemos, la murmuración es pecado. A Dios no se le pregunta por qué, sino para qué. Amén. Casi 40 años después, el pueblo se entregó al pecado de la fornicación y adoraron a Baal Peor, el dios de los moabitas.
Miren, hermanos, es que esto sí debió haberle, ¿sabe? El Dios de los moabitas, estos moabitas eran hijos de incesto. Ustedes, no les voy a andar porque muchos de ustedes recuerdan la historia, pero cuando las hijas se meten con Lot y entonces tienen a los hijos, estos hijos son hijos de incesto, y entonces esto, no de insecto, de incesto, y cuando esta gente crece, uno de ellos es Moab, y de ahí sale el pueblo moabita. Jehová de los ejércitos había dicho, esta gente no va a estar en la congregación de los santos. Esta gente está desterrada. Estos son hijos de incesto. Estos no califican. Sin embargo, precisamente, en busca de dioses moabitas es que el pueblo de Dios sucumbe. Imagínense, muchas veces lo que Dios menos quiere que hagamos, y es precisamente donde cae el ser humano. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude. Amén. Así que nosotros debemos tener cuidado de no disgustar a Dios. La palabra de Dios nos enseña que ellos, a causa de todos estos pecados, cayeron postrados en el desierto y no llegaron. Hebreos capítulo, aún de ellos, después de ver su gloria, su poder, sus maravillas, y que sobre ellos descansaba una promesa, dijo que ellos no entrarían. Léame, hermano Jesús, versos 18 y 19. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿A causa de qué no pudieron entrar? Incredulidad. A causa de la incredulidad. Lo que yo les decía al principio. Cuando queramos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, lo último que debe de haber cabida en nuestras vidas es la incredulidad. A mí no me importa que si Dios dice, yo le creo. Y su palabra yo le creo. Y no vamos a cuestionar, vamos a recibir la palabra como niños y vamos a ser alimentados a través de su palabra y le vamos a creer y no le vamos a cuestionar. Hay cosas en la Biblia, hay misterios que nosotros honestamente no entendemos. Hay cosas que no entendemos y que están en su santa y plena voluntad del Señor. Pero ¿acaso soy yo más vieja que Él, que creó el universo, para preguntarle? ¿O digna para preguntarle? A ver, explícame por qué está esto aquí que medio raro, que no lo entiendo. Pero ahí se cumple la palabra, hermana, de lo que dice, que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén, amén, realmente sí, porque mucha gente ha sido llamada al redil, pero realmente pocos van a entrar. ¿Por qué? Porque en el caminar por esta vida muchas veces nosotros vamos a quitar la mirada y vamos a empezar a mirar a la izquierda y a la derecha, y no vamos y vamos a quitar la mirada de aquel que nos promete llevarnos a la Canaán celestial. Amén. Así que dice el verso 18 y 19 que la desobediencia, por la desobediencia y por incrédulos no entraron en el reposo de Dios. Amén. Así que la desobediencia es la negativa a oír la voz de Dios, y eso nos conlleva a actuar en contra de Él. La incredulidad ofendió a Dios, y la incredulidad ofende aún en la actualidad a Dios. Amén. Hay una relación directa entre dar oído a la palabra y la fe, porque la palabra del Señor dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros escuchamos la palabra, hermanas, por eso es bien importante escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, yo me recuerdo algo que hermano Marcelo mencionó hace tiempo y nunca se me olvidó. El hermano decía que cuantas veces escucháramos la palabra era como agua pasando por una botella sucia, y tantas veces pasara, cada vez esa agua iba a ir limpiando la botella por dentro. Y yo dije, wow, de ahí aprendí que realmente puedes tantas veces, entre más escuches la palabra, más te va limpiando internamente, porque la palabra es viva, es eficaz, discierne el corazón, el pensamiento. Amén. Así que nosotros tenemos siempre que escuchar la palabra de Dios, y por nada perdernos a escuchar la palabra del Señor, y cuando la escuchemos con atención y respeto, porque es palabra de Dios. Amén. Amén. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros queremos que
nuestra fe crezca, Amén. escuchemos la palabra de Dios con Amén. atención. Amén. Hebreos capítulo 3 en 2 ocasiones exhorta al pueblo a que oiga la voz de Dios y que no endurezca su corazón. Es importante que entendamos que si dejamos de escuchar la voz de Dios de forma voluntaria, la fe no será alimentada, el corazón se endurecerá y se manifestará la incredulidad. Esto es cierto, hermanos. Deje de venir a la iglesia unas cuantas veces y ya no viene, y venga una vez por mes y deja de escuchar la palabra y deja de escuchar la palabra. Esto empieza a endurecer el corazón. Y cuando cuando el corazón se endurece, la única vez que usted llega a la iglesia hay una manifestación del Espíritu Santo y las mujeres y los hombres danzan y saltan y la gente está. Porque el corazón se endureció. Porque no hay palabra que suavice, que enternezca. Porque no somos sensibles a percibir. Amén. Entonces debemos orar siempre al Señor que Dios nos guarde firmes en el camino. Léame, hermano Jesús, Hebreos, o alguien tiene Hebreos 2, Hebreos 2, 1 al 3. ¿Alguien se lo di? Hebreos 2, 1 al 3. Amén. Amén. Si alguien lo tiene, si alguien se lo di, léalo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, Amén. la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. ¿Cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Hay gente que dice, no, la salvación no se pierde. ¿Por qué se nos instruye? Y dice, y cuidemos la salvación con temor y temblor. El vivir bajo la gracia divina del Señor no nos permite vivir como se nos pegue la gana. Porque mucha gente piensa, estamos en la gracia, pero vivir en la gracia es vivir una vida que le honre al Señor, porque la gracia no te permite vivir como quieras, que al cabo ya te salvó y no piensas que te vas a perder. Porque la palabra nos instruye, nos enseña y nos exhorta que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Si no se perdiera, no se nos instruyera que la cuidáramos con temor y con temblor. Amén. Así que debemos siempre cuidar nuestra salvación y pedirle al Señor para que a los que hemos entrado al reposo del Señor podamos disfrutar de ello. Amén. Vamos al punto 2, dice advertencia a los que han entrado al reposo. Hebreos capítulo 4 del 1 al 3. Hermano Jesús, léame primero léame Hebreos 3:19, que se conecta con 4 del 1 al 3, por favor. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Gracias. El primer verso del capítulo 4 está relacionado con el último verso del 3, el 3:19. El escritor de Hebreos señala el motivo por el cual este pueblo no entró al reposo del Señor, pero a la misma vez nos exhorta y dice que nosotros tengamos cuidado. No vaya a ser que así como ellos que no entraron a la tierra prometida, al reposo del Señor, nos vaya a pasar también que nosotros no vayamos a entrar a la tierra prometida. Nosotros tenemos que siempre cuidar nuestra salvación, amén. Y dice, nos exhorta también para que nosotros tengamos un factor importante, hermanos: temor, no miedo, temor. Ahora aquí vamos a detenernos porque es importante que entendamos que a nuestro amado Dios no se le tiene miedo. Nosotros no debemos de actuar por miedo, porque el miedo te paraliza. Ay, yo cuando era niña y escuchaba que el mundo se iba a acabar, me daba miedo. Me daba miedo. Ustedes saben, el miedo es espontáneo, así, nada más mientras te da miedo. El temor no.
El miedo te paraliza, el temor te hace actuar. Amén. Y vamos a mirarlo. Dani, léame por favor Génesis capítulo 3 del 8, 9 y 10. ¿Salió? Usted léamelo por favor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén, gracias. Me llama mucho la atención, dice que ellos se escondieron. Ellos se escondieron. Verso 8 de Génesis capítulo 3 dice que escucharon la voz de Dios. Mire, escucharon la voz de Dios. Aquí hay una verdad bien grande que nosotros tenemos que entender para que esto nos lleve a una concientización de cuando nosotros caemos en pecado o cuando nosotros voluntaria o involuntariamente pecamos. Amén. Porque dice la palabra que ellos al escuchar la voz de Dios, al escuchar la palabra de Dios, dice que ellos se escondieron. Mire su acción. Ellos no corrieron en busca de Dios diciéndole, perdónanos Señor, te fallamos, sino que dice que corrieron y se escondieron. Porque, y mire, se escondieron. El miedo te hace moverte en dirección contraria. La gente peca y ya no quiere venir a la iglesia. Cuando la gente peca y es cuando más tiene que venir a la iglesia. Porque aquí encontramos el perdón de pecados, la salvación de nuestra alma. Jesús lo dijo, si pecado cometieres, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Pero lamentablemente el pecado nos hace ir, el miedo, cuando pecamos nos hace ir en sentido equivocado. A Jehová de los ejércitos busca a Adán y a Eva, y ellos en vez de correr a él en busca de su presencia, se esconden. El miedo te hace ir en dirección equivocada. El temor te hace ir en dirección correcta. Por eso el salmista dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos y yo estaba bien angustiado. Pero una vez que confesé mi pecado, una vez que vine a tu presencia, una vez que dije, me voy a quitar toda la careta y aquí estoy delante de ti porque he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, compadécete. ¿Por qué creen que dice el salmista después, ya aliviado de la pena, de la carga del pecado? Bienaventurado el varón cuyas transgresiones le han sido perdonadas. Amén, gloria a Dios. Experimentó Eres bueno, el perdón Señor. de Dios. Pero dice que mientras cayó, mientras se escondió, no había un efecto. Entonces, ¿qué nos tiene que llevar a nosotros, hermanos? Que nosotros tenemos siempre que buscar la presencia de Dios santificadora para que Él venga y nos renueve y nos limpie y nos ayude para que no caigamos en un vicio de hoy peco y mañana me arrepiento, sino para que cada día Él nos vaya santificando para llegar a la estatura del hombre perfecto. Amén. Ahora, cuando el temor de Dios nos debe de llevar a reverenciar y a respetar su palabra. Amén. Cuando nosotros reverenciamos su palabra, cuando nosotros somos temerosos de su palabra, cuando nosotros honramos su palabra, toda esta conjugación de verbos trayéndola al ámbito espiritual traerá como resultado una metamorfosis en la vida del creyente, dando como resultado un hombre, una mujer temeroso de Dios, sin incredulidad, buscando cada día su presencia, reconociendo que cada día somos faltos, porque no hay quien diga yo no necesito de Dios o yo estoy tan santa que no necesito de Dios. Todos estamos necesitados del Señor. Cada día tenemos que venir ante su presencia y decirle, estoy tan necesitada, aún más que ayer. Porque entre más el Señor se manifieste, más el Señor demanda de nosotros. Entre más el Señor obra en nuestras vidas, más el Señor demanda de nosotros. No podemos nosotros descansarnos en que ya nos salvó y entonces salvos para siempre. No, tenemos que buscar una santificación, tenemos que buscar su presencia. Amén. Por eso Salmos 32, verso 3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, pero una vez que él confesó, el Señor puso paz. Amén. Así que léame, ¿alguien tiene 2 de Corintios 7:1? Así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Gracias, hermano. Vamos al tercer punto ya para concluir. Hermano Jesús, léame por favor el 4.1 solamente para remachar y con eso estoy aterrizando. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Amén. Temamos. Amén. Debemos estar seguros que cuando Dios hace promesas, su palabra se cumple. ¿Alguien le di 2 de Corintios 1:20? 1:20, ¿alguien se lo di? Amén. Dice que todas las promesas de Dios son de Él, sí y del amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Dice, porque todas sus promesas de Él son sí y amén. ¿Me están entendiendo? Todas las promesas de Él son sí. No los escucho a todos muy convencidos. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Amén. Debemos estar seguros que cuando Dios nos hace una promesa, si no se cumple en nosotros es por nuestra incredulidad, es por nuestro corazón duro, no porque Dios haya mentido. Cuando Dios, todas las promesas, lo que yo les decía ayer a las mujeres en la oración, esta palabra está llena de promesas y son mías, son para mí, porque yo las creo. Tú las crees, son para ti también, porque el que hizo, el que escribió, el que a través de su Espíritu Santo le dictó esta sagrada escritura, esta es palabra de Dios y todas las promesas de Él se cumplen. Por eso su palabra dice que sus promesas de Él son sí y son amén, porque dice su palabra que cielo y tierra pasarán, pero sus promesas no pasarán. Si Él ha prometido que nos va a llevar a una Canaán celestial, téngalo por seguro que si usted lo cree y yo lo creo, iremos a esa Canaán celestial. Es solamente para los que creen su promesa, amén, porque sus promesas son sí y son amén. Pónganse de pie, vamos a darle palmas al Señor y vamos a disponernos. Palmas al Señor, reconociendo que Él hizo lo más excelso en la cruz del Calvario y que a nosotros solamente nos resta creer, obedecer su palabra y pedirle al Espíritu Santo que toda incredulidad se vaya de nuestras vidas, porque dice su palabra que sin fe nadie verá al Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. Dios les bendiga, hermanos.